Estamos de regreso a la edición nocturna, como le había informado en el segmento anterior de presentación del tema de esta noche. Vamos a hablar sobre las reformas que aún están pendientes. Y la pregunta que todo el mundo se formula es la siguiente. ¿Existen las condiciones actuales en el país para alcanzar esas reformas como un pacto eléctrico, un pacto fiscal y muchas otras que están pendientes de aprobación? Vamos a hablar de ese tema con un destacado empresario, el licenciado Celso Marrancini, un destacado abogado, el licenciado José Alfredo Rizek, y un destacado dirigente político y miembro del Congreso de la República Dominicana, el diputado licenciado Gustavo Sánchez. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Tenemos la posibilidad de que este año, a pesar de la pandemia, de la situación no solamente sanitaria, sino la crisis económica que esa pandemia ha traído a la economía, existen condiciones, dada la crispación de la campaña electoral pasada, existen condiciones en el país objetivas para alcanzar las reformas que están pendientes. Yo creo que Celso a lo mejor puede coger esa primero, pero si no, arrancamos. Mira, yo creo que sí, que existen. Yo creo que la crispación de las campañas aquí es algo normal, es como la pelota. Después que cuando uno va a la Serie del Caribe, ya todo el mundo es del mismo equipo. Yo siempre digo que los empresarios le damos dinero a todos los políticos, que en mayo votamos por uno, porque si no, no anulan el voto, y hay uno que tal vez nos gusta más, pero que el 16 de agosto... Eso demuestra que hay buenas inversiones y malas inversiones, ¿no? Pero el 16 de agosto estamos con el que ganó. Yo creo que sí, indudablemente hay un ambiente internacional, no nacional, de una pandemia que ha afectado al mundo, pero ya con un horizonte, porque el hecho ya de la vacuna, y hemos visto, esta mañana yo estaba con el embajador de Israel, y ya en Israel se han puesto 4 millones de vacunas. O sea, Israel ha vacunado más que Estados Unidos con una población de apenas 9 millones. Y los Estados Unidos, por supuesto, tal vez no se ha hecho el esfuerzo necesario, pero ya yo sé que están vacunando en muchas áreas por el problema político que tiene Estados Unidos en este momento, que también va a desaparecer. Y yo entiendo que a partir del segundo trimestre de este año, el mundo va a arrancar. Hay que tener en cuenta algo que sí va a afectar mucho, y es el aumento de precios de materias primas y el aumento de los fletes. Un contenedor que en enero del 2020 costaba $2.500 desde China a la República Dominicana, hoy está costando $8.000. Eso va a traer una inflación de los productos importados, de las materias primas, de lo que se fabrica en el país, de una manera que va a afectar la balanza de pago definitiva, la balanza comercial, sin duda ninguna. Pero yo pienso que como hemos salido de otras crisis, vamos a salir de esta también triunfante. Hemos visto la recuperación de la economía dominicana a pesar de que el turismo todavía, por razones muy entendibles, no ha logrado recuperarse, pero sin embargo las ventas en el sector comercial en el mes de diciembre, en mi caso por ejemplo, que tengo tiendas también, fue algo menor que en el año 2019, pero realmente no mucho menos en medio de esta crisis. Así que sí, yo creo, y eso indica también que esas reformas pendientes van a salir adelante. Y en el ambiente político, diputado Sánchez. Bueno, de más está decir, yo represento el partido de la proposición, ni siquiera digo de la oposición. Proposición porque ante las diferencias que puedan haber con el partido oficial o con los partidos oficialistas, llámese PRM y Fuerza del Pueblo, no menos cierto es que nosotros no estamos haciendo una oposición por oponernos, estamos queriendo hacer oposición para proponer cosas alternativas. Y siento que hay temas que son tema país, que independientemente del ejercicio del partido de gobierno en un momento determinado, lo que se ha caracterizado mi organización, el PLD, es porque es un partido que reconoce la función del Estado y que naturalmente nuestra experiencia nos dice a nosotros que hay temas que son países, que no podemos ser mezquinos. Bajo ninguna circunstancia nosotros nos vimos, o sea, el PRM se vio envuelto en solicitar plazos de extensión que en todo momento nosotros les reconocimos. Nosotros entendíamos prudente, por ejemplo, como forma de ponernos de acuerdo, que es oportuno que las autoridades sanitarias
soliciten plazos extraordinarios para manejar el tema de la pandemia. Bueno, los partidos oficialistas en ningún momento se vieron aprietos en el Congreso, porque nosotros entendíamos y entendemos que es un tema país. Por lo tanto, nosotros cuando tengamos que hacer propuestas, por ejemplo, la estamos haciendo, y creo que lo más importante de todo esto es si los partidos oficialistas están dispuestos a hacer consenso, porque hasta ahora han prescindido de nosotros para los consensos. Hasta ahora el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, que son los partidos oficialistas, han prescindido de nosotros para los consensos. Y como tienen en momento determinado mayoría absoluta para pasar iniciativas, es muy probable que digan no lo necesitamos. Pero nosotros simplemente le esperamos a los fines de que cuando nos toque la puerta para temas, por ejemplo, como son el pacto eléctrico, como son la reforma fiscal, nosotros no vamos a hacer oposición para ponérsela difícil a los partidos oficialistas y al partido gobierno. Simplemente vamos a contribuir a los fines de que los temas que son país puedan salir adelante. Al final, la apuesta nuestra como partido de proposición es querer hacerlo mejor si retornamos al poder. No apostar a que ellos fracasen. No, porque si el PRM y la Fuerza del Pueblo fracasan, estaríamos empobreciendo el país. No es lo que nosotros aspiramos. Por lo tanto, saludamos cualquier iniciativa en la cual ellos nos toquen la puerta. Esperamos que nos toquen la puerta para buscar los consensos, independientemente mayoría absoluta o mayoría calificada. Abogado, el aspecto legal de la reforma, ¿cómo puede ser superado? Mira, yo creo que en el mismo ánimo que don Celso y el diputado Sánchez pues se han referido, creo que hay un ambiente general en el país de proposición y de avance. Es decir, durante los gobiernos del PLD y sobre todo el último gobierno del presidente Medina, hubo una serie de avances que se dieron en temas como el pacto eléctrico, que quedó a punto de firma. Las razones por las cuales no se concretó la firma pues han sido aireadas y no vale la pena pues traerlas acá, pero es un primer ejercicio que ya ha comenzado a hacer el Consejo Económico Social en su nueva composición. Y yo creo que el seno del Consejo Económico y Social, donde confluyen no solamente los actores políticos, sino también los actores económicos y los actores sociales, pues crean un foro idóneo para la concertación. Y ahí voy a tu pregunta. Creo que lo más importante en este momento, más allá de empujar y buscar ese consenso del cual nunca debemos de cansarnos, es establecer una agenda prioritaria. ¿Cuáles son las reformas que en este año 2021 se pueden y se deben de impulsar? Ya sea por la situación mundial, pero también por la situación propia de la economía nacional. A mí no me cabe duda de que el tema eléctrico, el pacto eléctrico, donde ya se ha avanzado tanto, tiene que estar encabezando esa agenda de reformas. Luego, el tema del pacto o reforma fiscal, como quiera que se le desee llamar, es necesario también pues acometerlo durante el año 2021 por dos razones. Primero, porque la economía dominicana, que ha mostrado una resiliencia enorme a estos embates externos, va a ser sometida muy pronto, como bien dice Celso, a una nueva prueba, la prueba del aumento de las materias primas. No bien vamos a salir del proceso de la pandemia y vamos a comenzar poco a poco a recuperarnos, aún con un turismo disminuido y que no va a tener todo su potencial, cuando vamos a estar comenzando a sentir otras presiones. Ya el petróleo supera los $50. Ya hay temas de materias primas donde se comienzan a ver, en términos de commodities, se comienzan a ver aumentos de precios importantes. Esa riqueza que se ha acumulado y que se ha visto movida en los mercados de capitales durante el último año y este inicio del 2021, pues empujan al alza los commodities, se suelen mover juntos. Entonces eso genera retos, pero también oportunidades para la República Dominicana. Vamos a ver mucho más inversión extranjera queriendo entrar al país, queriendo buscar oportunidades en el país, pero al mismo tiempo las balanzas comercial y la balanza de pago de la República Dominicana va a estar sometida a un nuevo estrés y por ende es muy importante establecer cuál es
el orden de prioridad de las reformas. En mi caso entiendo que la reforma fiscal, más que un tema legal, donde hay que hacer una verdadera reingeniería legal, tenemos un código tributario ya desfasado, un sistema de tributación y de recaudo complicado, y donde lógicamente penaliza innecesariamente a lo que son los nuevos emprendimientos y las pequeñas empresas. Entonces tenemos que Y comenzar. yo diría que penaliza la eficiencia. También, por supuesto, la eficiencia y el cumplimiento, porque las tasas impositivas de República Dominicana tienen ese nivel, porque, como dicen algunos economistas, incluyen la evasión. Entonces, cuando tú te riges completamente por el total cumplimiento del tema fiscal, sabes que estás pagando por ti y por otro. Entonces, ese es un tema donde yo creo que hay que trabajar mucho en términos de reingeniería. Y el tercer tema, y no quiero extenderme mucho porque vamos a seguir debatiendo, creo que el tercer tema, y que ya se ha dado un primer paso, tiene que ser con todo lo asociado a la transparencia y completar el marco anticorrupción de la República Dominicana. El sistema de compras y contrataciones de nuestro país no sirve ni para comprar, ni para vender, ni para prevenir hechos ilegales, pero tampoco da para sancionar cuando se descubren esos hechos ilegales. Entonces, tenemos que trabajar en un marco de compras y contrataciones que sea moderno, que sea transparente, pero sobre todo que sea eficiente también. Bien, tenemos muchos años discutiendo la importancia y la conveniencia de aprobar esos dos pactos que están pendientes, que fueron mandatos, que son mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue aprobada hace ya más de 10 años, ¿no? Y todavía no hemos alcanzado, a pesar de que cuando uno ajusta el discurso político y el discurso empresarial, uno se da cuenta que hay una coincidencia enorme de pareceres con relación a ambos proyectos o a ambos pactos. Sin embargo, a la hora de decidir, no alcanzamos el consenso necesario para lograr esas reformas. Es decir, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué no hemos podido conseguir un concierto de voluntades encaminados a aprobar lo que todo el mundo entiende que tiene que ser aprobado? Mira, yo creo que desgraciadamente nosotros vemos el país en periodo de 4 años. Mientras nosotros sigamos viendo el país en periodo de 4 años y no hacia la próxima generación, nosotros siempre vamos a tener ese problema. Mira, el momento ideal de haber enfrentado una reforma fiscal fue en el año 2000, en el 2016. Economía en crecimiento, control del Senado y de la Cámara de Diputados por parte del partido de gobierno. El sector empresarial estaba de acuerdo con que... Y perdón, 62% de apoyo. De aceptación, definitivamente. O sea, todo eso era el momento ideal. Cuando no se asumen las reformas en el primer año de gobierno, hay que olvidarse de las reformas, porque ya inmediatamente se está pensando en la reelección, sea del candidato o sea del partido. Entonces, ese es el problema básico de la República Dominicana. Pero entonces esa experiencia se está dando de nuevo, porque la pandemia y la crisis económica le va a quitar más de un año a la administración actual, ¿no? Por lo menos están hablando de reforma fiscal, porque han sido claros en decir que quieren acometer la reforma fiscal. Indudablemente, si se pierde mucho tiempo, definitivamente caemos en lo mismo. Tienen, como dice Gustavo, tienen el control, no sé si por ellos o como dicen los dos partidos oficiales. Realmente yo creo que entrar en ese detalle no tiene nada que ver, pero sí tienen el control de la Cámara Legislativa de nuevo. Pueden hacerlo si quieren, indudablemente. Si se pierde más de un año, pasa lo mismo. No importa cómo se llame el partido, son políticos y los políticos miran a elecciones. Y si tú tienes una buena, como tú dices, 62% en ese momento de aprobación por parte del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, algo que no se ve necesariamente. Y ahí se perdió una gran oportunidad. Ojalá que ahora la podamos aprovechar, donde hay control del Congreso, niveles de aprobación importantísimos por parte del presidente de la República, y vamos a ver qué pasa. Yo pudiera agregar ahí mi punto de vista político con relación al tema,
Y pudiera decir que independientemente la popularidad que en su momento el expresidente Danilo Medina tenía en el 16, y no menos cierto que nosotros teníamos el pleno dominio de ambas salas del Congreso, no menos cierto es que nunca nosotros quisimos hacer proyectos que fueran, aunque tuviéramos mayoría, que fueran ilegítimos sobre la base de los consensos. Siempre procuramos que todos los actores de la sociedad formaran parte de las decisiones que nosotros estábamos tomando. Independientemente que teníamos mayoría, muchas veces hasta calificada, para aprobar iniciativas, si el partido principal de oposición tenía sus observaciones, se nos hacía a nosotros imposible o no difícil ponernos de acuerdo. Y yo pudiera decir, el pacto eléctrico, ¿por qué no se firmó? ¿Por qué no se firmó en el periodo pasado? Sencillamente se decía que tenía mucho que ver con el partido de oposición, que estaba haciendo oposición, básicamente no proposición, oposición por ponerla difícil. Requería que se hiciera primero el pacto fiscal antes del pacto eléctrico. Entonces, ante esa disyuntiva, el pacto eléctrico se trabó en el Consejo básicamente Económico y Social. En esta oportunidad, yo siento que los partidos oficialistas tienen mucho, independientemente que ganaron con un porcentaje mucho menos, no menos cierto ahora que el partido que está en la oposición, llámese el PLD, no va a provocar poner dificultades en la aprobación de esta iniciativa. Por lo tanto, e independientemente que ganaron con un 52, un 53 y que no gozan, yo pudiera decir, de la mayoría calificada, el PLD como partido de oposición que fue gobierno hasta hace unos 5 meses va a colaborar, va a contribuir para que esta iniciativa, que de una forma u otra participamos todos, el gobierno no tenga absolutamente ninguna excusa para poder aprobar. Esa es la posición nuestra con relación a estos temas, no solamente en estos temas que tienen que ver con la parte económica, sino con otros temas que el Congreso ahora mismo estamos discutiendo. Yo creo que un elemento adicional, Miguel y colegas del panel, es que la madurez política de los actores políticos y empresariales del país cada vez es mayor. Donde antes habían, digamos, abismos, ahora hay diferencias, pero que se puede construir puentes que pueden ser salvables. Yo creo que los niveles de diálogo, los niveles de entendimiento, un sector empresarial mucho más dinámico, mucho más propositivo, mucho más articulado, fuerte en términos de sus organizaciones, pues también han permitido que la clase política, la que gobierna y la que está en oposición, independientemente de cuál sea el rol que le toque jugar a una o a otra en un momento determinado, pues facilita un ambiente de reformas. Creo, sin embargo, que sigue siendo lo más importante eso, establecer cuál es la hoja de ruta que se va a seguir y cómo esa hoja de ruta se va a ver impactada por elementos externos que todavía estamos viviendo. No hemos salido de la pandemia, de hecho, estamos de nuevo en un umbral de confinamiento mayor, es decir, de restricciones mayores a las que teníamos hace 2 o 3 meses. Y un decreto dado a conocer hoy reafirma las condiciones de restricción que ya existían. Justamente, el 721 del presidente de la República. Por 2 semanas. Por 2 semanas. Correcto. A partir del lunes vuelve a establecer restriccionnes. Está el Congreso debatiendo actualmente una nueva prórroga al estado de emergencia. O sea, ya fue aprobada. Bueno, la aprobó fue aprobada. Creo que faltaba la Cámara, ¿no? No, fue aprobada por ambas. Por ambas. El Senado aprobó ayer. Bueno, pues. Aprobaron el estado de emergencia hasta el 1 de marzo. Claro. Bueno, pues ya ves que tenemos los 2 primeros meses de este año todavía en un estado de emergencia y vamos a cumplir justamente 1 año en emergencia. O sea que es un país que, a pesar de la presión social y de la presión económica al que está sometido, pues ha puesto a andar la rueda de la economía y eso permite de alguna manera al gobierno también pues dedicar su atención a otros temas. No todo es pandemia, o sea, hay que echar la rueda de las reformas institucionales y de gobernar hacia adelante. O sea, hay que saber, como dicen, mover varias bolas al mismo tiempo en el aire. Ahora, desde mi perspectiva de observador de los acontecimientos nacionales, yo he podido determinar
que uno de los grandes defectos que tenemos nosotros, que a veces nos impide alcanzar los objetivos que nos trazamos, es que cuando nos sentamos a discutir un tema, al primer desacuerdo nos vamos de las mesas. Al primer desacuerdo. Y yo siempre pienso que durante la guerra de Vietnam, mientras los B-52 de los Estados Unidos estaban bombardeando y eliminando montañas enteras del territorio de Vietnam, y los vietnamitas estaban asesinando a la crema innata de la juventud, matando a la crema innata de la juventud norteamericana, Le Duc Toc, que era el canciller de Vietnam, y Henry Kissinger, que era el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, no se levantaron de la mesa hasta que no llegaron a un acuerdo. Es decir, y nosotros no tenemos esa capacidad para discutir y aceptar las diferencias entre uno y otro. Yo creo que ese es uno de nuestros grandes defectos. Y el señor Celso Marrancini tiene que saber, tiene que tener conocimiento de eso, porque en su condición de líder empresarial y en su condición de funcionario público en determinadas etapas importantes de la vida nacional, debe haber saboreado ese amargo sabor de ese defecto de la naturaleza nacional, ¿no? No, no se escucha. Que el que deja la mesa deja un espacio. Yo creo que uno nunca deja ese espacio abierto, y yo creo que la conciliación es necesaria. Y es cierto, uno lo ha vivido muchísimas veces. Lo ha vivido tanto en el sector empresarial como en el sector gubernamental, de que la gente se molesta, se van. Y yo creo, mira, yo tengo un ejemplo muy interesante cuando yo fui presidente del CONEP, y fue un piquete que me montó Pepe Abreu en el antiguo edificio, el antiguo local del CONEP, en el edificio de la Santo Domingo Motor. Y yo me metí en el medio del piquete y decían, pero este está loco. Le digo, no, es que yo también quiero que me aumenten el sueldo. Yo soy un empleado como ustedes también. Vamos a discutir esto bebiendo en un café. Y a partir de ahí se creó una relación con el movimiento sindical realmente muy, muy fuerte, que ha servido para esa paz laboral que mucha gente envidia de la República Dominicana. Que tenemos que trabajar más, tenemos que ir al CES, como tú decías ahorita, Miguel. El CES tiene una nueva composición, lo cual remueve las cosas, actualiza las cosas. Este es un país que hay que actualizarlo. Y yo creo que, bueno, he oído a Gustavo, yo creo que lo que dice Gustavo de que ellos van a apoyar la reforma, eso es sumamente interesante como partido de oposición, que se oiga esa intención de un partido que fue gobierno durante 20 años, que sabe que sabe que es el gobierno, tal vez está aprendiendo a hacer oposición. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una pausa obligada, pero estaremos de regreso en breves minutos, así que a los amigos televidentes mantengan la sintonía con Edición Nocturna, que regresaremos en breves momentos.